Mike, Guille, ¿cómo están? Hola Camila, bienvenido. Estamos muy bien. Pero no es el horario de deportes ahora, ¿verdad? No, estuvimos hablando, si le dedicamos buenos 20 minutos, le dedicamos a deportes. Bien, un rato, bien sí. Pero además, si fuera por lo de Guaraní, estoy gratamente sorprendido porque la 970 con los colores aurinegros sigue ondeando clara y firmemente. Y Capli dice que son los terceros, por cierto, en el país. Que es Olimpia primero. Y a veces Capli acierta. No, a mí lo único que me hubiese preocupado es que Tacachá sería que Cerro es el que está primero. Ahí sí me preocuparía. Pero lo que ya Capli me tiene sin cuidado. Sí. Se acomodan siempre ustedes. Pero puede ser, yo no sé no tengo una opinión que pueda salir de la pasión al respecto de esas estadísticas. Pero yo creo que la Dirección General de Estadísticas tiene ese dato. Porque hasta eso preguntan. No, ¿en serio? Sí. Tendríamos que averiguar. Bueno. Don Camilo Suárez, ¿cómo te va, Camilo? ¿Cómo va PEMAS en esta ruta que tiene solamente cuántos días tiene? No sé, poquísimo tiempo falta y mejor no decir la cantidad de días porque a uno le entra la ansiedad. Y además empezaron tarde, se puede decir. ¿No? Empezaron un poco tarde, ¿no? Bueno, lo de empezar tarde o temprano es relativo, porque si uno ve incluso el ambiente social en este momento, el tema político electoral del 22 de abril, más allá de los microclimas políticos, no está instalado en la sociedad. No hay movilización ciudadana, no hay esa agitación que era típico de otros procesos electorales. 10 años atrás, en el 2008, cuando eran candidatos Fernando Lugo, Blanca Ovelar, Lino Oviedo, la movilización a esta altura era pero cotidiana y parecía que al día siguiente llegaban las elecciones. Movilización de calle, la gente ya estaba tomando posiciones e incluso confrontaba con sus familiares, vecinos, amigos. En el 2013, por la situación de haber salido recientemente de una fractura social y política con la destitución del Lugo en el 2012, era bastante más agitado el ambiente 45 días antes. Ahora es como que sale uno a la calle y la gente está en su día a día y no está metida en eso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué lectura le das? Y bueno, primero hay que hay cada vez más descreimiento de la política en general y de los políticos en general, no solamente de tal candidato o cual otro candidato. Eso es por un lado, pero por otro lado también las candidaturas que están confrontadas hoy, la de Mario Abdo Benítez y la de Efraín Alegre, de alguna manera hasta hace pocos meses atrás transitaban un mismo camino, tenían una unidad de acción, tenían mucho más coincidencias que divergencias. Claro. Las fotografías de Mario Abdo Benítez y Efraín Alegre en el mismo escenario eran muy comunes, porque el año pasado con la crisis de la enmienda, la comunidad política paraguaya se fractura de una manera transversal que yo sostengo que no se dio desde la caída de Astrones hasta nuestros días. Ni siquiera ni en la época del oviedismo, que también hubo mucha polarización y mucha crispación, se dividió de esta manera la comunidad política. ¿Y a qué me refiero? En la crisis de la enmienda, de un lado estaban colorados, liberales, gente de izquierda, y en contra de la enmienda había colorados, liberales, gente de izquierda, independientes. O sea, de un lado estaban Horacio Cartes, Fernando Lugo, Blas Llano, y del otro lado estaban Mario Abdo Benítez, Efraín Alegre, etcétera. O sea, ¿cómo vos le decías a la gente ahora somos proyectos muy antagónicos y confrontados cuando que hasta hace pocos meses atrás estaban de un lado los que querían reventar la República y del otro lado los que querían sostener la institucionalidad? Aunque yo no creo que sea una cuestión, es exactamente, me parece lo que vos decís que es. Hoy en día vos pensás, tratás de hacerte una fotografía de familia y es más fácil probablemente verle a Efraín Marito Cartes, por todo lo que pasó durante un largo, o son casi 2 años, de acuerdos parlamentarios. Pero quiero nomás redondear esto. Eso que vos decís que es casi como una desmovilización, no sé si alcanza ese volumen. ¿Qué supone? ¿Está bien, está mal para los sectores a los cuales perteneces, que es la oposición, o perjudica? Siempre un escenario de desmovilización es desfavorable para la oposición. Porque el Partido Colorado, eso suelo insistir mucho, llegó al poder, la República del Paraguay, el 13 de enero de 1947. A pesar que anteriormente ya tenía cierta participación, desde el 13 de enero del 47, digámosle, es la fecha donde el Paraguay declara la partida de nacimiento del Partido Colorado como partido de gobierno, partido de Estado, partido hegemónico.
71 años de hegemonía del Partido Colorado hace que la sociedad paraguaya esté construida a imagen y semejanza del Partido Colorado, con todas sus virtudes y sus vicios. Suelo poner yo una comparación y decir, es como el cristianismo. Uno puede ser ateo incluso en la sociedad paraguaya, claro, pero a nadie se le ocurre en Semana Santa, un 8 de diciembre o un 25 de diciembre, hacer tonterías y disparates. Uno de alguna manera es cautivo de la sociedad en la que vive. Bueno, la política en Paraguay, la cultura en Paraguay, es hija de la cultura y la política del Partido Colorado. En ese sentido, para el Partido Colorado, moverse para un proceso electoral es casi inercial. Para la oposición necesita generar una contrainercia, una contracultura, una contramovilización. Y si no se da esa agitación, esa movilización, lo más probable es que la abstención le juegue en contra a un proyecto opositor. Por eso es que si no hay una confrontación y una polarización, es lo que más le conviene al Partido Colorado. Una última antes de... Bueno, sí. Perdón. No, quería nomás sobre lo que estaba diciendo. O esta tranquilidad que se da tiene que ver con que a lo mejor las cartas ya están echadas y más o menos ya se sabe lo que va a pasar, entonces deja nomás. Yo no creo eso. Yo creo que hay un esfuerzo bastante intenso de instalar que la candidatura presidencial, digámosle que ya es irrelevante porque está decidido, Marito Abdo está muy encima, Efraín Alegre no tiene chance, y que lo que hay que ver nomás son opciones parlamentarias. Yo sinceramente no creo y no comparto eso. Creo que es muy volátil el escenario electoral, que recién dentro de unas 2 semanas la sociedad paraguaya se va a despertar y decir, a la pucha, tenemos elecciones en 30 días y allí recién va a empezar a movilizarse voluntades, opiniones, controversias. Hasta ahora no hay una confrontación entre Mario Abdo y Efraín Alegre, porque Mario Abdo está más ocupado en tratar de terminar de tejer internamente sus acuerdos y sus alianzas, y también Efraín. ¿Pero en qué podrían confrontar más allá de los enemigos que se hayan ganado si sus políticas son similares? Y eso es lo que hay que ver de aquí a una semana, si es que realmente defienden proyectos y políticas similares. Hay algunos puntos que se colocan en la agenda permanentemente en la confrontación. Uno, el origen de Mario Abdo Benítez, que tiene algún calado para un pequeño sector de la sociedad. El tema de ser hijo de la dictadura de Stroessner. Y muchos dicen en su defensa, sí, pero él no tiene nada que ver porque era muy joven. Claro, por supuesto. Ahora, la cuenta bancaria que tiene Mario Abdo Benítez, con la cual montó sus empresas, no las hizo él dejando de fumar o no tomando los fines de semana. La hizo por herencia del padre Mario Abdo Benítez, que fue secretario privado de Alfredo Stroessner. Y acumularon fortunas cuantiosas al abrigo de la dictadura militar, que mató a mucha gente, que cercenó todo tipo de libertades. Entonces, Mario Abdo Benítez es heredero de esa tradición. Ahora bien, yo creo que eso es absolutamente insuficiente, y es más, diría, en términos de calado electoral, irrelevantes, no en términos éticos, no en términos del deber ser político. Claro, pero la cuestión es la siguiente: ¿cómo van a posicionarse cada uno de los candidatos con respecto a políticas muy concretas? Política económica, por ejemplo. Pero no acaba ahí. Y esta es la última que te hacemos, te reitero, porque tenemos que hablar de PEMAS y te estamos usando más de analista que de pero espera un poco. Pero, Augusto, si yo soy candidato a senador ahora, voy a tener que posicionarme políticamente. Así que me parece bien. De eso es lo que queremos hablar después, pero digo, te estamos preguntando más como analista que como postulante, que es lo que nos interesa mucho también ahora, ¿verdad? Pero ya que estamos nomás, pero esa volatilidad o esa cuestión así casi enigmática que siempre sucede al respecto de qué cosas pueden pasar, no pasa solamente del lado de la clase política, sino también en la opinión pública. O sea, todo está como en una secuencia así medio experimental hoy en día. No sabes exactamente cómo reacciona la opinión electoral, más bien que pública, ¿verdad? Y esa también es también una cuestión que revisar. Después está el tema de las encuestas y toda esa cuestión. Vos te das gusto que yo me refiero más, la volatilidad me refiero más justamente a eso. No tanto en el mundo político, sino que la volatilidad me refiero a lo que la gente en este momento piensa y se posiciona. Mira, ayer a la mañana mucha gente decía, sí, Mario Abdo es la alternativa, es la salvación. A la tarde, después de elegirle a Sandra Quiñones y ver que Mario Abdo no tiene liderazgo dentro del Partido Colorado, ni dentro de su propia bancada, dicen Mario Abdo no sirve, es un traidor, se entregó a Carte. O sea, en 12 horas, no en 24 horas, en 12 horas cambió dramáticamente opinión de mucha gente. Entonces, ¿qué puede pasar de aquí a 45 días?
A eso me refiero, que está muy volátil, incluso las voluntades de la gente no están tan firmes, no están tan atadas y todo puede cambiar. Pues, vos sabés, vos sos sociólogo y sabés mucho mejor que de pronto por la estructura de la voluntad de la gente en nuestras sociedades, ¿verdad? No es una estructura así que de alguien que pueda pensar por algún tiempo de determinada manera porque ya tiene un conocimiento estructural de la causa, digamos. Por eso una manipulación de último momento puede ser muy importante, digamos, o una operación planteándolo positivamente. Claro. Camilo, ¿cómo está en las postulaciones de PEMAS? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué expectativas tenés al respecto de estas elecciones para tu partido y para vos como candidato? Mira, continuando con lo que estábamos hablando, porque me parece que no estaba despegado y me parece que debe venir a decir, sí, yo soy candidato a la lista 11, PEMAS, soy candidato a senador, nuestro candidato a diputado de fulano, sultano, mengano nomás. No explica nada del momento. Claro. Decíamos al principio, decías vos, y Mike también me decía allí cuando estábamos en Gen haciendo algunas grabaciones. Eso no podía contar. No podía contar yo eso. No, puede contar. Dale, cortanos un poco esa parte y vamos a editar, por favor, de nuevo. No cuente que la gente va a ver después un material. Le decía yo que me decía medio tarde. Y en realidad yo no creo que sea tarde, porque hoy en día creo que el vector que divide en la sociedad paraguaya, en el mundo, con respecto a la posición política, no es coloradismo versus oposición, no es oficialismo versus disidencia, no es ni siquiera derecha o izquierda, no es ni un problema ideológico, ni tampoco es un problema de posición geográfica más cerca del poder o más lejos del poder, sino que son otras las contradicciones que están en este momento manteniendo la atención en la sociedad paraguaya. En ese sentido, yo no creo que sea tarde, sino que muy por el contrario. A ver, ayer nosotros vimos en la Cámara de Senadores cómo se terminó resolviendo la designación, o mejor dicho, el nombramiento de Sandra Quiñones como nueva fiscal general del Estado. ¿Quiénes estaban en sala y dieron apoyo a la nominación de una candidata fiscal que claramente todos saben que fue indicada por el presidente Cartes? Estuvieron colorados, cartistas, oficialistas, a quien nada se le puede reclamar porque ellos estaban con esa jugada hace bastante tiempo, pero había también habían también senadores colorados de la disidencia que habían planteado que la designación de Sandra Quiñones era una ruptura del orden constitucional, que se había violentado el Consejo de la Magistratura para imponer de manera espúrea una terna. Habían liberales cuyo partido había sacado un mandato de no acompañar la nominación de Sandra Quiñones. Había gente de Avanza País, Adolfo Ferreiro y López Perito. Entonces la gente mira atónita y dice, a la pucha, acá no es Colorado versus liberales, no es oposición versus oficialismo. Y se plantea lo siguiente, mucha gente que le quiere votar a Mario Abdo Benítez dice, y más todavía después de verlo de ayer, dice, yo le voy a votar a Mario Abdo, pero voy a cruzar mi voto para el Parlamento porque o si no, él va a ser rehén. Mira lo que pasó ayer. Incluso a pesar de la opinión públicamente emitida de Mario Abdo Benítez, algunos legisladores de su propia bancada no le respetaron. O sea, ¿dónde está el liderazgo de Mario Abdo Benítez como futuro presidente de la República para aquellos que le van a votar a él? Y en el caso de Efraín Alegre, miran sus correligionarios liberales y ven a varios senadores liberales que estaban sentados allí, que a pesar de haber recibido la directiva clara por parte del partido de no acompañar, desobedecieron y dijeron, no, yo le voy a votar a Efraín, pero mis propios correligionarios en el Senado le van a tener secuestrado a Efraín si es que llegan a entrar en buen número. O en el caso de los sectores que no son colorados liberales, Adolfo Ferreiro y Miguel Ángel López Perito, que da toda la impresión que terminan acompañándolo de Sandra Quiñones como una especie de toma y daca. Yo te apoyo tu candidata fiscal a cambio de que no me saquen la investidura. Y se vuelve cada vez más evidente que el juego político se hace en torno al salvataje personal. Entonces la gente mira y dice, señores, ok, yo hasta puedo decantarme ya ahora con respecto a un candidato a presidente, pero con relación a las candidaturas parlamentarias, ahora voy a empezar a ver qué se plantea. A propósito de decantarse de candidaturas parlamentarias y de partidos tradicionales, vos tenés una lectura más o menos parecida a la de la señora Desiree Macia respecto de una especie de polución de candidaturas a senadores, porque en realidad hay muchas, casi 30, como un problema para la oposición, ¿verdad?
¿O crees que hay funcionalidad dentro de esas candidaturas? ¿O crees que eso está bien? ¿Cómo estás analizando? Son tres preguntas diferentes que creo que podrían tener tres respuestas diferentes. Lo primero, sí hay una polución. Son 30 candidaturas al Senado, 30 candidaturas nacionales. Algunas de ellas son absolutamente testimoniales. Gente a quien yo conozco y sé que se presentan con una ingenua ilusión de que tienen alguna chance de poder disputar algún curul en la Cámara de Senadores. Otros que se presentan de manera clara y directa diciendo vamos a captar los votos que en el Partido Colorado no van a ir a la Cámara de Senadores. O sea, por ejemplo, el caso de Carlos Amarilla es claro, es un pragmatismo absoluto de decir yo voy a apoyar a Mario Abdo porque quiero captar los votos descontentos del Partido Colorado, punto. En el caso de Arnaldo Yucio también. Y en el caso de otras candidaturas que provienen incluso del Partido Colorado, que son excomisarios, cooperativistas, candidaturas más pequeñas que dicen yo tengo un coto de casa electoral vinculado al Partido Colorado, pero vinculado al gremio tal o al gremio cual. Entonces allí claramente hay eso. Y desde el sector de Mario Abdo, o mejor dicho, Mario Abdo Benítez, viendo esa situación, creo que está haciendo la siguiente tarea. A ver, yo tengo que hacer campaña por la lista 1, dice Mario Abdo. No me queda otra, pero paralelamente está operando con algunas candidaturas para intentar sacar un apoyo explícito a la candidatura de Mario Abdo y que pidan voto cruzado. Porque, dice Mario Abdo, para tener yo gobernabilidad en el próximo periodo, tengo que empezar desde ahora ya a conseguir algunos senadores extrapartidarios para que me ayuden a hacer números. Sí. Es una innovación sofisticada, digamos, que no se vio con mucha fuerza en elecciones anteriores. Pero son, que capaz que no sea la expresión, ¿verdad? Pero son innovaciones que se iban a dar nomás luego en algún momento de nuestra historia, ¿verdad? Apelar a que el juego no sea en solo un escenario, digamos. Sí, como que sea. es muy típico nuestro creer que solamente es un cerro Olimpia. Y después con respecto al tema de la dispersión, sí, claramente por el sistema que nosotros tenemos, que es el sistema DONT, es un sistema que está montado claramente para poder beneficiar a las mayorías. Y eso no está mal ni está bien. Eso es parte de una decisión política que se asumió en el año 1992 en Paraguay con el diseño constitucional y se dijo un sistema de proporcionalidad, pero que beneficia a las mayorías con la convicción de que eso permitiría dar mayor estabilidad al sistema político. Después de casi 25 años o más de 25 años del funcionamiento de la Constitución Nacional, se ve que el sistema DONT no garantiza la estabilidad política porque Paraguay es un país que tiene recurrentemente crisis de inestabilidad política. Entonces hay que replantear si el sistema DONT u otro sistema proporcional debe ser aplicado. Pero la realidad hoy es la que es. Y lo que la gente y lo que nosotros, yo como candidato tengo que decirle a la gente es, van a haber 30 candidaturas en la papeleta, va a ser casi una sábana entera lo que van a tener frente suyo para poder elegir. Y la situación es la que es y hay que elegir. En ese sentido, hay, creo yo, que como 20 candidaturas que no tienen ninguna chance, ni siquiera de aproximarse, pero que esas 20 candidaturas, sumado al total de los votos que puedan conseguir, pueden fácilmente llegar a representar 2 o 3 senadores de la República. 2 o 3 senadores que van a ir a los partidos tradicionales por el sistema DONT. Aquellos que somos partidos minoritarios, partidos que somos outsiders de la dinámica bipartidista, tenemos que trabajar el doble. Entonces, para nosotros, un voto cuesta 2 votos. Y eso es. Pero por eso le decimos a la gente, no desperdicien su voto, vótenle a algunas candidaturas que, primero, no van a quedar en la testimonialidad al margen de los guarismos de que no le alcanzan los números. Segundo, definen claramente cómo se posicionan en el próximo gobierno. Claro. Yo quiero suponer que estás buscando, digamos, el acompañamiento de la adhesión electoral de un universo que va más allá del PMAS, ¿verdad? Entonces te pregunto, ¿qué haces para que te vean en esa multitud? Aparte que sos un tipo conocido, que estás incluso en los medios y compañía, pero en términos más de propuesta que de visibilidad, ¿qué haces? ¿Cuáles son esas? En términos de propuesta estamos trabajando con todo tipo de gente que se acerca, que plantea, que participa en las reuniones, las actividades. Y vos sabés, Augusto, Mike, Guille, yo suelo hacer como una especie de jueguito en las actividades que nosotros hacemos. Y siempre le pregunto, ¿quién aquí de los que están presentes es colorado? Que levanten un poco la mano. Y levantan la mano. Dependiendo de dónde sea, vos vas a notar más colorados o más liberales. ¿Quién aquí está afiliado al Partido Liberal? Y levantan la mano. ¿Quién está afiliado a los 2 partidos? Y algunos que levantan la mano. ¿Quién está afiliado a otro partido? Y raramente aparecen.
¿Quién no está afiliado a ningún partido? Y hay gente que aparece. Entonces lo que nosotros le planteamos a la gente es, el problema en Paraguay no es ni de colorados ni de liberales, ni colorados contra liberales. El problema en Paraguay es que nosotros tenemos una claque, porque la sociedad paraguaya funciona en claques que se apropian de los aparatos. En el Senado ayer nosotros vimos una claque multicolor, no solamente de un color, no eran solamente colorados cartistas los que votaron. Había un intercambio allí de piezas, yo te doy esto, me da lo otro. Pero cuando uno va a un club de fútbol nomás luego, nosotros encontramos claques que controlan el club y no le dejan participar a los propios miembros del club. Cuando uno se va a, no sé, un emprendimiento social, ve muchas veces una claque que maneja y domina todo. Y es muy diferente a unas élites ilustradas que puedan guiar. Las claques trabajan para su beneficio. En ese sentido, para terminar de explicar un poco la cuestión, es lo siguiente. Nosotros visualizamos que hay intereses que son intereses económicos, intereses políticos, que son coincidentes entre colorados, liberales y gente que dice no ser colorada y liberal. Y hay intereses económicos, políticos, que hacen sufrir a gente que es colorada, es liberal o es independiente. Un ejemplo muy claro y muy concreto para no ir a la gran macropolítica. Vamos a la micropolítica. Hace días estaba yo, un caso que estoy contando mucho porque es un tema muy actual, estaba en la ciudad de J. Augusto Saldívar. J. Augusto Saldívar está aquí cerquita, a 30 y pico kilómetros de la capital. Tiene una parte importante de la ciudad donde habita gente que trabaja en la producción hortícola, verdeo, lechuga, perejil, etcétera, etcétera. Esa gente me estaba contando que en el mejor de los momentos, cuando hace calor, el precio de la lechuga pueden venderlo a 10.000 guaraníes la docena. En ese mismo momento, una planta de lechuga en el supermercado allí de J. Augusto está a 5.000 la planta. Una docena serían 60.000 guaraníes. 50.000 guaraníes queda por el camino de la intermediación, usurero, flete, comerciante, etcétera. ¿Quién administra la ciudad de J. Augusto Saldívar? Hace más de 20 años el Partido Liberal. O sea, no se le puede decir, no, el Partido Colorado le está haciendo sufrir. Vos te vas a otra ciudad y ves la misma situación, pero el Partido Colorado. ¿Qué vimos nosotros con el caso de González Daer? Vimos que probablemente estábamos ante la presencia del zar del tráfico de las influencias. Ahora, González Daer llegó a ser el zar del tráfico de influencias solito. Solamente él y su espíritu, solamente él y sus correligionarios. Entonces, cuando me quieren plantear que el problema no, coloradismo versus oposición, me parece que se le está engañando a la gente, porque al final del día, aquellos que le fanatizaron a la gente por lista 1, lista 2, lista 1, lista 2, terminan transando y defendiendo sus intereses en contra de sus propios afiliados. Yo te iba a preguntar, el año pasado en algún momento la escuché a la senadora Esperanza Martínez del Frente Guazú cuando se la criticaba por los acuerdos que tenía el Frente Guazú con el bloque oficialista del Partido Colorado, decir, pero entonces ¿con quién quieren que negociemos? Si no se negocia con el poder en política, ¿con quién voy a negociar? Eso que explicabas de los acuerdos que se dan internamente en el Congreso, en el caso que llegues, que, paréntesis, yo creo que va a llegar, y si no llega después decime soy quichipoca, ¿verdad? ¿Cómo haces adentro? Porque tenés que ser parte de algún modo, de algún tipo de acuerdo. Te pones un límite moral, hay un límite que define, no, con este yo no quiero ni pasarle la mano, porque viene de esa claque. Sí. No, la cuestión personal con la cuestión política me parece que son dos dimensiones que no necesariamente tienen que ir de la mano. O sea, no necesariamente con tu enemigo político vos tenés que tener una animadversión personal. O al contrario, no porque sea tu amigo personalmente tenés que coincidir políticamente en todo. Correcto. Es difícil, pero es un tensionamiento que permanentemente va a existir. Ahora bien, la pregunta que vos me hacés me están haciendo en muchas partes y yo recuerdo algo. Como todas las personas, las preguntas inteligentes. Es que vos sabés que esa inteligente es la que hacen. No, lo que pasa es que después lo que uno no quiere que pase es que, digamos, digo a título personal, y el siguiente periodo parlamentario, ¿y qué hace Camilo Suárez? Y se queja de todo el resto y no promueve algo propio. También te acusó que estás haciendo preguntas muy corrientes. Claro, y eso es lo que me molesta a mí, ¿verdad? Pero ese es mi problema. Es una de las grandes dudas que a mí me dicen, ¿y cómo vas a hacer vos allá adentro? Me dicen, ¿cómo vas a hacer vos allá adentro? Dos cuestiones. Lo primero, yo recuerdo cuando nosotros empezábamos a estudiar en la universidad ciencias políticas, una de las primeras cuestiones que nos decían es, señores, hablemos un poco en serio. Ya terminó la etapa de la ilusión, la fantasía. Aquella premisa que dice que la política es la búsqueda del bien común es falsa, no es real.
pero no es real ni siquiera en términos históricos. Entonces nos remontamos al origen de la formulación de la premisa de la política como bien común. El origen de aquella premisa que dice que la política es la búsqueda del bien común tiene origen en la Grecia antigua, que es la cuna de la llamada democracia occidental. En la Grecia antigua estaba dividida en dos partes la sociedad. Aquellos que eran considerados los ciudadanos, que eran usuarios plenipotenciarios de todos los derechos del bienestar griego, y estaban los esclavos, que no podían participar de la política. Tenían vetada la participación en política porque eran esclavos. Entonces, mientras los ciudadanos griegos estaban en la ágora haciendo política, tenían esclavos en la casa que les ayudaban a hacer las tareas domésticas. Cuando decían la búsqueda del bien común como objetivo de la política, se referían sola, exclusiva y excluyentemente a los ciudadanos. Ese es el origen, pero histórico y científico de la formulación. En ese sentido, una cuestión muy clara en las ciencias políticas es que la política es la representación de intereses particulares. Claro. Siempre. Claro. Por eso estamos en una democracia representativa y lo que la gente tiene que preguntar es ¿qué intereses vos defendés? Al político hay que preguntarle los intereses de qué y de quién y qué agenda vas a defender. Y yo soy claro en ese sentido. Sí. ¿Tenemos ahí la pausa? No, tengo 10 minutitos para cerrar y quiero... Yo tengo una ¿Y pregunta. puedo terminar lo del Mike? Porque no terminé. Pues. Dale. En ese sentido, lo que yo planteo es lo siguiente. Yo tengo una agenda muy clara. Y yo voy a llegar a acuerdos con quien sea legislador, no me importa que esté en el gobierno o en la oposición, en base a una agenda muy, muy clara. Yo te puedo decir 3 temas muy concretos que estamos planteando nosotros como propuestas así muy concretas y específicas de campaña. Lo primero tiene que ver con cuestiones que pueden parecer hasta accesorias y decorativas, pero tienen que ver con el sentido de la política en Paraguay. Un parlamentario hoy en día recibe bajo diferentes tipos de conceptos y denominaciones casi 40 millones de guaraníes al mes. Y dicen, no, porque la función... Espera un poco, una tomadora de pelo en un país donde la mayor parte de la población no llega al sueldo mínimo, recibir 40 millones es una afrenta cuando vos sos representante del pueblo. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Siempre en campaña electoral vienen los candidatos y dicen, tu prioridad, Camilo, y la educación, porque la educación es el futuro. Pero a la hora de la verdad, cuando se le saca la punta al lápiz para definir los montos y los números, nunca hay presupuesto para la educación, al punto que una recomendación básica de la comunidad internacional, invertir el 7% del Producto Interno Bruto en educación, no se cumple, no se cumplió nunca desde la caída de Stroessner hasta nuestro día. No se cumple. Algo está establecido en la Constitución Nacional del 20% del presupuesto general de gasto de la nación a educación no se cumple. Bueno, ya que tanto los políticos hablan de que la educación, hagamos lo siguiente. Nuestra propuesta concreta es lo siguiente. Los maestros, después de muchísima lucha y muchísimo sacrificio, consiguieron que se ponga en vigencia el estatuto docente, el escalafón docente, que todavía no se está cumpliendo plenamente, pero ya hay acuerdos de que en los próximos años se va a cumplir. Un docente, en el mejor de los casos, al concluir su carrera después de 25 años de trabajo, puede llegar a ganar hoy, según el escalafón docente, en el caso ideal, no ganan, pero podría llegar a ganar más o menos en torno a 10 millones de guaraníes. Nosotros planteamos un proyecto de ley que indexe, o sea, que ate todos los ingresos bajo la denominación que sean de un parlamentario como máximo al doble de lo que pueda ganar un docente. Si no hay plata para educación y no hay plata para los maestros, tampoco habrá plata para el aumento de los parlamentarios. Segunda cuestión muy concreta, la eliminación por ley de los seguros médicos de privilegio. Ustedes saben que el año pasado, el Estado paraguayo, nosotros los contribuyentes, pagamos $5,5 millones a 125 personas, 80 diputados y 45 senadores, para tener seguros médicos por encima de los 2 millones de guaraníes, para que ellos y toda su familia tengan una atención plena, absoluta. ¿Por qué eso? Porque ellos después dicen que no hay plata para clínica, no hay plata para esto, para lo otro. ¿Saben qué significan esos 5 millones y pico de dólares? Más de 30,000 millones de guaraníes. Más que todo el presupuesto de la región sanitaria del departamento más pobre del Paraguay, que es Cazapá. Más que todo lo que el año pasado Emergencias Médicas no pudo ejecutar por el plan financiero. Muchos me dicen, ¿es populista, Camilo? ¿Populista? Lo que es indignante es que un parlamentario, diputado o senador tenga un seguro médico de privilegio. Y allí se muestra claramente que el problema no es coloradismo versus oposición. Tampoco derecha versus izquierda. Porque muchos parlamentarios que se dicen ser de izquierda, sin ningún tesapini, utilizaron sus seguros médicos y jamás cuestionaron. Tercer proyecto muy concreto es la eliminación por ley para la restitución a lo que era ya antiguamente de la caja de jubilados
parlamentarios, porque los parlamentarios tienen una jubilación de privilegio. Con 5 años ya tienen derecho a una jubilación proporcional, cuando que cualquier laburante, después de 30 años de romperse el lomo, puede tener la fortuna de sufrir al IPS. Miren lo dramático que es. El 80% no tiene. Entonces, y allí la pregunta es la siguiente: Camilo, muy linda tu propuesta, pero no vas a conseguir si no llegas a pactos y acuerdos. Permítanme que me extienda un minuto más y termino. Sí, dale. El artículo 123 de la Constitución Nacional plantea algo que es absolutamente desconocido, ignorado, tapado y omitido en los 25 años y más de vigencia de la Constitución, que habla de la iniciativa popular. Un proyecto de ley se puede presentar de 3 maneras: o por iniciativa del Poder Ejecutivo, o por iniciativa de los legisladores, o por la iniciativa popular. Yo lo que quiero saber es lo siguiente: cuando presentemos estos 3 proyectos de ley, trabajando con los gremios de maestros, con los gremios de médicos y con los asegurados del IPS, y se juntan firmas, y 150.000 o 200.000 personas presentan estos proyectos de ley, no Camilo Soares, a ver qué parlamentario le dice: no, tiene problemas técnicos tu proyecto. Sí, un buen quilombo puede ser. Disculpame la expresión en francés, así, puro. Ah, francés, yo pensé que era alemán. Escúchame, yo no sé, estuve de viaje mucho tiempo, no sé qué relación tenés últimamente con Adolfo Ferreiro. De cualquier manera, él tiene con frecuencia una concepción que guarda relación con ciertas exigencias al respecto de la línea de base que tiene que tener un político en cuanto a formación, capacidad, educación. Tipo idoneidad. Y anoche estábamos entrevistando a Nadia Portillo en la televisión. Y estaba pensando en Adolfo y quería hablarte de eso. Quería que nos hable un poquito de eso también, en el lamentable poco tiempo que tenemos, al respecto de cuál es tu visión sobre esa forma de ver la política como una actividad de gente ilustrada, digamos. No es ni blanca ni negra la opinión que tenga con respecto a eso. ¿Y por qué tengo que decir así? No quiero que se absolutice lo que voy a decir, claro, pero muchas veces por el corto tiempo uno tiene que colocar un titular, claro, para que la gente entienda. Por un lado, la posición de Adolfo Ferreiro es la típica posición, ya desde la Grecia antigua, que la política es para los filósofos. El rey filósofo, que dio posteriormente sustento al relato nacionalsocialista nazi, al fascismo. Es probablemente una de las concepciones que más sustentaron los regímenes más autoritarios de la historia de la humanidad, tratándole al pueblo como plebeyos ignorantes, brutos pelotudos que no entienden nada, y que la política tiene que estar reservada a las mentes ilustradas. La aristocracia, por eso se consideraba como la clase predestinada a dirigir a una sociedad y a un país. Estoy total y absolutamente en contra de esa visión elitista que raya el autoritarismo. Porque ayer nosotros le veíamos a Adolfo Ferreiro en la sesión del Senado argumentando cual escriba mercenario un legajo para poder decir: por esto hay que votar a Sandra Quiñones. Es más, fue tan patético ayer porque la senadora Mirta Gusinski, que era la última inscrita en hablar, tuvo una confusión con respecto a si cerraba o no el debate y dice: señor presidente, si yo soy la última, le cedo mi palabra al senador Ferreiro, porque el senador Ferreiro evidentemente le pasaban a Adolfo, porque Adolfo sabe hablar, sabe escribir, y el pacto era: che, hermano, vos que tanto sabés y tantos libros leíste, explícanos un poco cómo nosotros justificamos este disparate que estamos haciendo. Adolfo Ferreiro se prestó a justificar el disparate. Entonces, cuando a mí me dicen que la ilustración académica es la condición sine qua non para hacer política, yo les digo: sí, así decían los nacionalsocialistas, así decían los fascistas, y así decía Adolfo Ferreiro, por un lado. Por otro lado, para que no se absolutice y diga yo: no, cualquiera nomás y compañía. Yo creo que es una exigencia que tiene que tener la propia ciudadanía para con el político, y el político de tratar de ilustrarse lo más que pueda. Miren, yo no niego en absoluto mi posición política e ideológica. Yo soy socialista y soy de izquierda, eso nunca lo negué, y tratar de disimular eso sería un disparate. Ahora, yo no soy un tipo cuadrado y obtuso, y uno de mis autores de cabecera es Max Weber, que tiene una obra clásica que se llama El político y el científico. Un enorme centro delantero. Y él decía lo siguiente: el político es por vocación,
el científico por profesión, hacia dónde tiene que propender la política y el político a tratar de hacer converger la profesión del científico con la vocación del político. Yo soy más partidario que la exigencia venga del lado de aquellos que dicen, este es mi representante, que como una especie de condición, no, si no tenés 3 posgrados no podés pasar a la política. Porque si no, ¿y qué haríamos con los campesinos? ¿Y con los trabajadores? ¿Y con los desempleados? ¿A ellos no pueden ser representantes del pueblo? ¿Por qué? Entonces a mí me coloca esa duda, y en la duda yo me decanto por el lado democrático. Yo prefiero tenerle a una Nadia Portillo como representante del pueblo, con quien pueda confrontar yo, y vamos a confrontar, que decir, no, vos porque sos cachaquera no podés entrar a la política, por favor. Igual lo van a confrontar porque va a ser senador y ella diputada, pero Claro. va por ahí la cosa. ¿Opinión de Mike o de Kichi? No, ¿verdad? Yo creo que, no sé. No, tiene una de las ventajas. ¿Cómo te- Una de las ventajas. ¿Cómo te dan los números, Está jugando los humilde. últimos números? Yo lo que le quería preguntar, ella respondió cuál era, entre todo esto que decía Camilo, que bueno, buscaban hacer una propuesta alternativa a lo que se da casi lo mismo en los demás candidatos y partidos. ¿Qué proponían? Bueno, ya lo acabas de exponer. Ahora, lo que hablaban acá los muchachos, los números, ¿cómo te dan hasta ahora? No, yo no tengo acceso a ninguna encuesta. Lo que publicó la otra vez Capli, que yo había dicho, me parece que no tiene todos los rigores metodológicos necesarios. Mira, no me voy a referir a esa brecha del 30% entre Mario Abdo y Efraín Alegre, que yo creo que no es tal. Mira que hasta podría haber salido en algún momento esa brecha por diferentes factores. Pero en el caso parlamentario, ojo con las encuestas, porque eso sí que es casi impredecible, a menos que sea una encuesta 15 días antes. Mira que en el 2008 las encuestas para el Parlamento le daban al Partido Colorado, creo que eran 13 senadores, al UNAC 12 y a Tecoyayá 11. El Partido Colorado terminó teniendo 15, el UNAC creo que 7 o 9 y Tecoyayá terminó teniendo 1. Algunos partidos que no aparecían, etcétera. Entonces, ojo con las encuestas, porque también son un arma arrojadiza para poder consolidar posiciones. ¿Vos trabajaste con Uldi antes? Sí, claro. Uldi fue mi operador en la 970 que es muchísimo no sé tiempo. por qué vos hace rato estás insistiendo ahí con o sea, como que debimos una pausa y está terminando el programa. Tenemos que hacer una pausa y ya terminar el programa también, Camilo. Te agradecemos muchísimo lo que quieras. No pensé, nomás tenían algunas cosas así en No, contra yo tuya. lo que sé de Uldi es, pero eso yo no puedo contar, Uldi, ¿verdad? Que es con otro miembro de esta radio que tiene una antigua relación, ¿Sí? pero anterior a que la 970 esté aquí Sí. y la anterior a que relación. yo haya trabajado en la 970. Pero yo bueno. no voy a contar de aquella fiesta de carnaval donde con el disfraz... No, eso no puedo contar, ¿verdad? Mira que han habido parejas que se formaron acá, se desarmaron acá. viejo, Como así dieron que- las... Bueno, te pediría, Uldi, te agradecemos muchísimo, en serio. No queda duda que vamos a volver a compartir contigo una mesa antes de las elecciones. Y bueno, y gracias. No, gracias a ustedes.